Sí, la visita obedeció fundamentalmente a una cuestión administrativa, es decir, yo fui para visitar y encontrarme con algunos prefectos de dicasterios. La palabra puede ser un poquito fuera de lo habitual, pero los prefectos de dicasterios son los responsables de áreas pastorales de los respectivos organismos en la Santa Sede. Por ejemplo, la Santa Sede, la Iglesia Católica, tiene allí en Roma un organismo que entiende en el tema familia, ¿no? Yo soy responsable de acá, de la Comisión Episcopal de Familias, en la Conferencia Episcopal. Entonces es importante tener un contacto con los responsables de la Iglesia, de esa área, de la Iglesia Universal, porque nos dan un panorama universal de este tema de la familia. Entonces es muy importante este contacto, ¿no? Bueno, uno aprovecha también para encontrarse con otros dicasterios. Hay, por ejemplo, la Pontificia Comisión para América Latina, con la que algunos años atrás yo tuve mucho vínculo por el CELAM, que es el organismo en América Latina que convoca las 22 conferencias de América Latina. Entonces, con, digamos, relación muy estrecha con este organismo que también entiende el tema de América Latina, lo que hace la Iglesia Católica, pero que está en Roma. Bueno, y algunos otros, ¿no? Pero aproveché, por supuesto, también para este encuentro con Papa Francisco. ¿Puede ser que están haciendo algunas actividades con las comunidades, diferentes comunidades en la provincia? Después, bueno, cada provincia también se une. Todo lo que sea con respecto a la familia, el concepto de familia que tiene cada comunidad, que ustedes están haciendo como una síntesis, claro, para después, bueno, y así síntesis más síntesis se va llegando a Roma. ¿Qué se puede decir acerca de los trabajos de estos que están haciendo? Se puede decir mucho, pero para ubicarnos, ¿no? ¿De qué se trata? El Papa convocó el año pasado, en el mes de diciembre, fin de noviembre, principio de diciembre, un sínodo extraordinario sobre la familia, ¿no? Que se va a llevar a cabo en dos partes. La primera parte se va a celebrar en octubre, y la otra en octubre de este año, y la otra parte en octubre del próximo año. Las dos partes se refieren a esto. La primera parte es tratar de hacer un relevamiento, un diagnóstico de la realidad en la que vive, o de las diversas realidades y nuevas situaciones que vive la familia hoy en el mundo, no solo en Argentina y en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Todas estas nuevas formas de asociación impensables hace unos años atrás, que existen hoy y que necesitan una palabra de la Iglesia. Además, la Iglesia necesita reconocerlas y ver cómo acercarse a ellas, ¿verdad? ¿Cómo acercarse pastoralmente? Para eso es necesario reunirse y conversar. Bueno, eso es un sínodo a nivel universal de la Iglesia. Pero para hacer ese relevamiento, entonces, desde este pontificio, desde la Secretaría General del Sínodo, se envió una encuesta con muchas preguntas que buscan eso, llevar a Roma, a esa primera reunión que va a ser en octubre, la realidad en la que está inmersa la familia hoy. Y en eso estábamos trabajando en estos días. ¿Por qué? Porque esas respuestas se trabajan en las diócesis. En nuestra arquidiócesis se trabajó en noviembre, ¿no? Se hizo una síntesis de las respuestas que dieron varios organismos, ¿no? El organismo de familia de la diócesis, el presbiterio, la junta de laicos. Entonces hicimos una síntesis. Lo mismo han hecho las demás diócesis. Hay que pensar que somos más de 60 diócesis. Claro. Entonces llegan 60 síntesis a la conferencia episcopal. No se puede mandar las 60 síntesis a Roma, entonces hay que hacer un resumen general de estas. En esto estuvimos trabajando en estos días, ¿no? Ya prácticamente está terminado,
Y es muy interesante, yo estuve leyendo ayer y hoy, es muy interesante porque, bueno, da cuenta de la situación en la que viven las parejas en sus diversas expresiones a lo largo y a lo ancho, por lo menos de nuestro país. ¿Y cuál es el concepto de familia que ahora se está manejando, o ustedes con esta síntesis, con este trabajo de cada comunidad? No, en este momento lo que se hace es un relevamiento de las diversas realidades de familia. La primera parte del sínodo es mirar la realidad, reconocerla, evidentemente sobre el área de familia. Para el próximo año, es decir, para el 2015, la segunda parte del sínodo va a ser, a partir de lo que se vio, bueno, ¿cuál es la respuesta pastoral de la Iglesia? Es decir, frente a esto, ¿qué palabra de orientación tenemos? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Qué mirada hacen en esta primera etapa, padre, de la mirada de familia que ven este relevamiento que hacen distintas zonas? Bueno, a ver, más que mirada, digamos situación. Las situaciones de familia son variadísimas, desde las familias monoparentales, familias ensambladas, las situaciones nuevas de casamientos del mismo sexo, ¿no? Varón-varón, mujer-mujer, son todas realidades nuevas, además de la familia llamada tradicional, es decir, varón-mujer en camino, digamos, de mantener la fidelidad de su vínculo. Bueno, después, como decía hace un momento, están las familias separadas y vueltas a unir, algunas en una primera separación consolidando el segundo vínculo por muchos años de estabilidad. Es una realidad distinta que parejas que se separan vuelven a establecer una nueva unión, se vuelven a separar, una tercera y una cuarta. Son realidades muy diferentes, ¿no? Y con consecuencias, por supuesto, distintas. Distintas tanto para ellos, que protagonizan, digamos, este camino, para los hijos, si los tienen, las consecuencias son muy distintas que de una pareja consolidada y fiel, son muy distintas, ¿no? Entonces, se está haciendo un relevamiento de estas nuevas situaciones por las que atraviesa digamos, la realidad familia en el mundo, ¿no? Por otra parte, padre, en su visita a Roma queríamos que nos comente sus expectativas, qué es lo que vio cuando se fue allá, con respecto al recibimiento por ahí de la gente, cómo está la gente allá con respecto al Papa, qué es lo que usted percibió, más que nada su opinión. Sí, con mucho gusto. A ver, dos cosas, voy a separar dos cosas. Sí. Primero, mi encuentro personal con el Papa, ¿no? Es decir, lo que salió en los medios fue la audiencia pública, ¿no? Que la hace los miércoles, todos los miércoles, donde él recibe individualmente, en un momento de saludo, bueno, a un grupo de personas, lo que permite, digamos, el tiempo. Recibe a todos los obispos que van a la audiencia, que no son un número, digamos, grande, 10, 12, 15, depende de los días, ¿no? Bueno, en ese miércoles me tocó a mí, evidentemente lo saludé, etcétera, etcétera, pero tuve oportunidad de estar con él en otros momentos de esos 10 días que estuve ahí, en varios momentos, fuera de las audiencias oficiales, por eso no aparezco en la... Pero estuve varias horas con él. Bueno, porque me une a él una amistad de muchos años estoy diciendo de muchos, de la época de estudiantes. Él era estudiante de teología, terminando sus estudios para el sacerdocio, y yo comenzando. Además, después tuvimos muchas posibilidades de encontrarnos y de cultivar, digamos, una relación más estrecha. Por eso tuve ocasión de estar con él y poder conversar serenamente sobre muchos temas. ¿Cómo lo encontré? Lo encontré realmente muy bien, muy pleno, muy fortalecido, digamos, tanto física como espiritualmente, ¿no? Ante la responsabilidad que le toca asumir. Me gustaría decir más puntualmente, ¿no? Algunas características de esta persona, que es
evidentemente un personaje, una figura mundial, ¿no? Como ustedes saben, etapas de revistas, ¿no? 1, 2, 3 veces de revistas de una importancia, digamos, de primer nivel en el mundo, ¿no? Considerado personaje del año por muchas de ellas. Bien, así es, así. Bien, nos encontramos entonces con esa persona. La pregunta es, ¿qué lo hace figura? ¿No? ¿Qué lo hace figura del año? ¿Qué lo hace personaje con estas características de aceptación, de admiración, de tanta gente, no solo de los católicos, sino de otras confesiones y de personas agnósticas, de personas que no creen nada, que están encantadas con la figura de este hombre? No es un aspecto estético, es decir, no se trata de una figura, digamos, que impacta por lo exterior, sino que impacta por lo que refleja desde adentro. Eso es el impacto, digamos, que toca el corazón de la gente, ¿no? Yo lo resumo así, como notas características de este Papa. Digamos, como 3 conjuntos de características, ¿no? En primer lugar, aparece y es, ¿no?, una persona cercana, sencilla y alegre. Nadie lo discute porque lo vemos así. Sí. Una pareja de médicos, me decían italianos, me decían, es impresionante, es la primera vez que sentimos a una persona en Italia, ¿no?, que está a canto de cada uno. En italiano, a canto significa al lado. Lo sentimos al lado. Eso es realmente, digamos, impresionante como testimonio, ¿no? Es decir, cercanía. Es un hombre que se lo percibe cercano. Cercano porque tiene un modo muy llano, muy sincero, muy sencillo de acercarse a las personas. Y un lenguaje también. No es solamente su persona física que se acerca, como lo vemos, ¿no?, sino también tiene un lenguaje sencillo. Y además, junto con la cercanía, la sencillez, está la alegría. Siempre se lo ve alegre. Sí. Y tiene sobre sus hombros una responsabilidad enorme. Es bueno preguntarse cómo lo hace. Es bueno preguntarse, porque algún secreto tiene que haber. Pero voy al segundo conjunto. El primer conjunto de características están unidas entre sí, son esas, ¿no? Cercanía, sencillez y alegría. El segundo conjunto, inteligencia, calidez y ternura. Se lo ve un hombre inteligente, pero la inteligencia no es una inteligencia fría. Se lo ve un hombre cálido, se lo percibe cuando se acerca, ¿no?, en la sencillez con la que trata a las personas. Calidez y ternura, ¿no? De modo que la inteligencia se combina perfectamente con la calidez y la ternura en las personas. Tal vez podríamos hablar aquí de inteligencia emocional, pero dejemos por esto simplemente entre paréntesis, ¿no? Entonces, este segundo conjunto es inteligencia, calidez y ternura como notas que sobresalen en esta persona y que impactan mundialmente. Y un tercer conjunto de 3 notas. La coherencia de vida, la firmeza y la decisión. Es un hombre coherente, firme y decidido. Esto tampoco es incompatible con la ternura y la calidez. La firmeza no significa necesariamente frialdad. Se puede ser cálido y tierno al mismo tiempo firme. Entonces, este conjunto armónico de notas que se dan en él hacen una personalidad confiable, cercana. Por eso impacta. Por eso impacta, ¿vieron? Es una autoridad, pero es una autoridad cercana, cálida, al mismo tiempo firme, inteligente. ¿Vieron? ¿Qué necesidad que tenemos en el mundo de un referente de estas características? Los seres humanos, no los católicos. Los católicos particularmente, evidentemente, estamos felices de poder dar, de que la Iglesia tenga una autoridad representada por este Papa,
pero es un don, es un regalo al mundo. Es un regalo al mundo. Este matrimonio de italianos, médicos, decía, para nosotros en Italia, que vivíamos realmente sumergidos en las tinieblas, no sabíamos para dónde ir. Este hombre es un fascio di luce, es decir, un haz de luz, un foco de luz. Yo creo que eso representa el Papa actual, el Papa Francisco, para la humanidad, para este momento crucial en el que vivimos los seres humanos como familia humana en este planeta, ¿no? Claro. Lo que remarcan mucho también siempre todos los medios a nivel mundial es la humildad que él tiene, o sea, todo, como usted dijo, la coherencia entre lo que él dice y lo que él hace. En cada acto, ese mismo miércoles, cuando le subió a un sacerdote que lo conocía, Claro. También eso tiene que ver mucho y eso se traslada también a otras autoridades, ¿no? No solamente de la iglesia. Digo, a este conjunto de notas se pueden unir otras. ¿Por qué? Porque cuando hay una de estas notas auténticas, qué sé yo, por ejemplo, la coherencia, una persona que es coherente espontáneamente cultiva todas las demás virtudes, con mayor o menor, digamos, destaque, ¿no? Cuando una persona es sincera, ¿no? Una persona sincera, auténticamente sincera, es una persona cercana, afable. Padre, esa ruptura de estructuras, digamos, de ser tan estructurado, ¿no? que rompió esas barreras el Papa Francisco, que se ve en público y en las audiencias. ¿Usted también lo vio dentro del entorno íntimo cuando se encontraban, digamos, con otros sacerdotes, en otras reuniones, así salidas, digamos, que quedaba por ahí descolocado, hasta la propia guardia? Sí, claro, en el departamento de él vive en Santa Marta, que es una residencia para obispos y para sacerdotes que trabajan en los diversos organismos ahí de la Santa Sede. Él vive ahí, reside dentro, tiene un departamento, una parte que es privada, ¿no? Yo tuve oportunidad de vivir en esa casa, residir en esa casa, en periodos frecuentes y relativamente prolongados, por las tareas que hacía años atrás en el SENA, en la Conferencia Episcopal Latinoamericana. De modo que conocía el ambiente, eso es lo que quiero decir. Respondiendo a tu pregunta, el ambiente cambió totalmente. Los guardias suizos, que antes eran, digamos, personas absolutamente herméticas, ¿no? No saludaban, porque dentro del protocolo la guardia no puede establecer vínculos con los visitantes, ¿verdad? Porque está abocada totalmente a la función de cuidar al Papa. Hoy él, por el modo de ser, distendió todo eso. Los guardias suizos sonríen. Uno puede acercarse a saludarlos, ellos se acercan a saludar. Los de la guardia, digamos, más personal, ahí en la casa. Eso es totalmente nuevo. Además, el Papa, yo tuve oportunidad de cenar con él, de almorzar en el comedor común. Por ejemplo, cuando termina de cenar y se retira, pasa a la recepción y saluda a todos. Lo mismo a los de la cocina. Eso descontractura todo. Es decir, ese modo de cercano, sencillo, humilde, ¿no? de acercarse a las personas, crea un ambiente de familia. Es decir, uno rápidamente, correntinamente hablando, se halla. Claro. Y padre, ¿él siempre fue así? ¿Usted que lo conoció antes, siempre tuvo esas características? Algunos se preguntan cómo la persona a los 77 años que tiene él cumplidos adquiere, digamos, estas notas, ¿no? No en esta dimensión, digamos, tan armónica y tan destacada, pero desde muy joven había aspectos de esto que ya los tenía.
Además, respondiendo a la pregunta aquella que nos habíamos hecho al principio, es decir, ¿cómo un hombre puede lograr este cultivo de sí mismo? ¿No? ¿Con qué técnica? ¿Se nace así? No, no se nace así. Es decir, hay una disciplina personal, hay un trabajo artesanal sobre su propia persona. Pero ¿qué lo motiva para ese trabajo? ¿Qué lo motiva? ¿Una cuestión estética? No. Lo motiva el encuentro personal con Jesús. Ese es el secreto. Y este hombre, por lo que yo lo conozco, desde muy joven, era una persona que dedicaba mucho tiempo al encuentro personal con Jesús. Desde muy joven, Desde muy joven, a nosotros, que éramos más chicos, nosotros teníamos, 19, 18, 19, 20 años, y él fue profesor nuestro, tutor, en el Colegio Máximo. Nos impresionaba de él su capacidad de discernimiento. Discernimiento significa ubicarse en las circunstancias, en los momentos históricos, en las situaciones, su capacidad de discernimiento y su vida de oración. A nosotros nos llamaba la atención su vida de oración y su visión espiritual de las cosas y de las personas y de los acontecimientos. Espiritual que no significa volado, ¿no? Significa un determinado modo de ver los acontecimientos concretos de la vida y discernir lo bueno que tienen y lo que no es bueno. Esa es la capacidad de discernimiento. La tenía desde joven, pero eso lo fue cultivando. Lo fue cultivando en la amistad con Jesús. Él es el que hace esa tarea artesanal en la persona. La amistad con Él, por la acción del Espíritu Santo, del Espíritu de Él que se infunde en nosotros, ¿no? Por el bautismo, pero después lo cultivamos en esa relación personal, es el que trabaja en nosotros si nosotros lo dejamos hacer. Hay una libertad personal, ¿no? que lleva a eso, a la posibilidad de decirle que sí o que no. Eso también se traslada a cualquier persona. A cualquier persona, a cualquier cristiano, a cualquier cristiano. Pero naturalmente que Jesús acompaña a cada uno desde su situación y le da la gracia y la fortaleza, si se abre a Él, le da la gracia y la fortaleza para poder cumplir con su misión. Al Papa en esta misión universal que tiene. Pero lo mismo al casado, a la casada, lo mismo. Si se abre a la gracia. Si se abre a la gracia. Lo mismo al funcionario público. Si se abre a la gracia. Para que la gracia pueda realizar en él esa labor artesanal, ¿no? Que lo transforme realmente en un funcionario que actúe al servicio del bien de la gente y no de sus propios intereses o de los intereses de su sector. Por otra parte, padre, usted dijo que tuvo algunos encuentros personales, o sea, los que están fuera de los oficiales, además de ese saludo que nosotros hemos visto. ¿Cuáles fueron esos encuentros? ¿Qué pudieron charlar con el Papa? Bueno, fueron varios durante esos 10 días. Uno bastante prolongado, de varias horas, y otros en los almuerzos y en las cenas, que fueron varias también, donde participaron, digamos, máximo 4, si no éramos 3, de modo que eran círculos siempre muy íntimos y de confianza. Bueno, fundamentalmente se conversa de todo un poco, ¿no? Sobre todo cuando hay confianza y amistad, van surgiendo temas, de personas conocidas, de recuerdos de momentos vividos hace 20, 30, 40 años, todas esas cosas, personas que recordamos, que fueron amigos nuestros en la época de la juventud. Pero los temas, digamos, más trascendentes son los temas que hacen a la vida de la Iglesia, naturalmente, de la Iglesia argentina y de la Iglesia universal. Principalmente en la preocupación que tenemos todos de cómo transmitir el mensaje de Jesús hoy. No es lo mismo que hace 10
30 o 100 años atrás. Las situaciones son distintas. A esas situaciones distintas hay que responder también, digamos, con un modo diferente de acercarse, con un lenguaje distinto, para que se comprenda el mensaje de Jesús, que en el fondo es el mensaje del amor, ¿no? Que hace a la dignidad humana, ¿no? La Iglesia no repite de memoria lo de siempre, ¿no? Evidentemente que hay una base, ¿no? Que la Iglesia tiene como doctrina, ¿no? Pero esa base parte del encuentro renovado personal con Jesús, cuya doctrina siempre tiene que encontrar, aun cuando las verdades sean las mismas, que hacen a la dignidad de la persona, pero el lenguaje se puede hacer mucho más accesible, como lo que percibe ahora la gente con el Papa Francisco. A diferencia del Papa Benedicto, que era realmente un maestro, y las piezas de él son realmente piezas extraordinarias, digamos, de contenido, con una claridad hermosísima, pero no tuvieron el impacto, digamos, en el corazón de la gente sencilla, como la que tiene ahora el Papa Francisco, porque usa un lenguaje mucho más directo, porque usa muchas imágenes, porque usa palabras de la gente. Los italianos hoy lo llaman el Papa de la Buonasera. Buonasera es buenas tardes. Cuando él apareció en el balcón, ¿no? ¿Qué fue lo primero que dijo? Buonasera. Eso los deshizo a los italianos. Claro, porque nunca se hubiese imaginado que un Papa los iba a saludar de una manera tan sencilla. Ya con eso se acercó. Pero lo que es el lenguaje, ¿no? No es lo mismo usar unas palabras que otras. Por eso la preocupación de la Iglesia es esa, es la preocupación de todos los tiempos, No es que de pronto la Iglesia despierta y se da cuenta que... No, hoy nosotros, que recibimos el mensaje de Jesús, la enseñanza de la Iglesia, tenemos un tesoro importantísimo, nos preguntamos cómo lo podemos traducir para la sensibilidad del joven de hoy y de las diversas situaciones en las que está sumergida la familia humana en el momento histórico que nos toca vivir, ¿no? Es readecuar, ayornar el mensaje de la Iglesia. Muy bien, claro, ayornar el mensaje. Muy bien. Padre, en esas charlas en particulares, y hablando de mensajes, ¿hubo uno en particular que le dio el Papa para que usted le transmita, ya sea a la feligresía, a la Iglesia argentina y especialmente a Corrientes? Bueno, sí, la verdad que sí. Porque una de las cosas que dijo fue referida a la exhortación apostólica. La última exhortación apostólica es realmente extraordinaria, ¿no? Se llama Evangelii Gaudium. Realmente se la nombra por las primeras palabras, pero traducidas en latín, ¿no? Significa la alegría del Evangelio, ¿no? Es una carta apostólica que deriva de un sínodo que se hizo sobre la evangelización. Se entregó el material al Papa, el Papa lo toma y lo traduce, aportando mucho de lo personal, en una exhortación apostólica a todo el pueblo de Dios, ¿no? Y una de las cosas que dijo, trabajen esta carta con el pueblo de Dios. Entonces, yo ya pensaba hacerlo el año pasado, no me dieron los tiempos, pero ahora, a fines de febrero, voy a presentar, como lo hice con otras cartas del Papa, lo voy a presentar al pueblo de Dios de la Arquidiócesis de Corrientes, los que puedan participar naturalmente, ¿no? Pero después uno deja el escrito para que se pueda, digamos, difundir y trabajar en otros lugares de la diócesis más alejados de aquí del centro. Pero la invitación es a leerla y a sacar las conclusiones prácticas. De eso importa, eso es lo que importa, ¿no? Por otra parte, ustedes seguramente hablaban de temas de la realidad. Puede ser que el Papa, o más que nada saber si el Papa por ahí está al tanto de todo lo que pasa en el país, lee los diarios, lee páginas web, qué es lo que él sabe del país y qué es lo que le comenta a usted acerca de la realidad. Claro. Bueno, se imaginan que yo no soy el único que hablé con él. Muchos, muchos argentinos que van, ¿no?
ustedes recuerdan, por las últimas noticias, bueno, hay personas del mundo político, del mundo sindical, del mundo artístico, del mundo deportivo, que van y conversan con él. Evidentemente que el Papa pesca, digamos, las noticias que le vienen de fuentes directas, sobre todo cuando tiene encuentros un poco más prolongados, como es con hombres y mujeres de la política o del mundo sindical. Digo esto por una parte, y después otras personas que vamos y conversamos con él, naturalmente que saben la realidad argentina. Él está absolutamente al tanto, además le interesa estar al tanto, y pregunta. De modo que sí, acompaña muy de cerca la realidad que vivimos. Además es argentino, y eso uno nunca puede, digamos, sacárselo como un saco, ¿no? Uno lo lleva adentro, el Papa es argentino, nunca va a dejar de serlo, aun cuando hoy su figura y su misión tiene un carácter universal. Su pasión por los colores azulgrana han sido ahora reconocidos a nivel mundial e internacional, claro, padre. Claro. Seguramente no habrá quedado soslayado en las charlas. ¿Pudo ver por ahí usted si tiene algún lugar especial para poner todos los obsequios que recibe, como la réplica de la copa? Está muy bien. Bueno, yo estuve en el departamento de él. En el departamento de él no cabe ni el 1% de las cosas que le llevan. Empezando por, a ver, ¿qué fue lo que le regalaron? Una Renoleta, un 4L creo. Sí. Un 4L. Evidentemente, digo, pongo ese ejemplo para decir, y no lo tiene ahí ni en el garage abajo de la residencia. Es decir, esas cosas van al museo. Como todas las cosas que le regalan, digamos, a una personalidad pública que tiene una función. Es decir, el regalo no es personal, el regalo es al Papa, ¿no? Entonces no es que él lo pueda guardar como objetos personales, sino son objetos que después van al museo, ¿no? Museo que depende, algunas cosas las regalará, depende de qué le regalan, qué sé yo. Por ejemplo, le llevan alfajores, que son una característica nueva, o yerba, ¿no? Hay mucha gente que le lleva yerba. Yo creo que la yerba ya no le cabe en el departamento. Entonces, ¿qué hace? Y se la regala a los curas argentinos que están ahí. Pero claro. ¿Toma mucho mate el Papa? Toma, sí, toma mate. No es que toma mucho, pero toma mate. Sí, siempre toma mate, sí. De modo que el departamento de él es un departamento austero, austero, es decir, a ver, en los ambientes, en la sala de estar, la oficina, el baño y el dormitorio. Digo, eso es la parte, digamos, que corresponde de la residencia que él está ocupando. ¿Y tiene algunos objetos personales, algo? Bueno, a eso se lo tienen que preguntar a una mujer que entre y que mire. ¿Vieron? Sí. Claro, yo la verdad que sé que había un montón de cosas, pero a esta altura yo no distingo ninguna, ¿no? Sé que había cosas, sé que en el escritorio tenía algunas cosas de personales de él, de la devoción de él, ¿no? Evidentemente, digo, recuerdo que está Santa Teresita, tiene una imagen de Santa Teresita, de San José, de la Virgen de Satanudos, pero digo otras cosas, pero yo lo hago así, ¿no? Ustedes los mensajes del Papa, y que creo que a nosotros nos sirven mucho, y cuando digo nosotros, estoy hablando de Corrientes y de nuestra patria, ¿no? El Papa insiste en dos cosas, ¿no? Vamos a decir tres, ¿no? La primera, que es el fundamento, la base, ¿no? Necesitamos reencontrarnos con Jesús, sobre todo los cristianos. Necesitamos reencontrarnos con Jesús y volver a entusiasmarnos por su persona, no como alguien exterior y como un personaje del pasado, sino como alguien que está realmente vivo y que actúa, si uno lo deja actuar. Primera cosa. Segunda, de esta realidad, de esta experiencia, nace la cultura del encuentro. Si uno se encuentra con Jesús, no se lo puede guardar para sí y vivir individualmente. A uno esa experiencia lo lleva al encuentro con el otro, a respetarlo, a quererlo, a ayudarlo, a ponerse a su servicio. ¿Entienden?
Es decir, el amor que uno experimenta en este encuentro, este amor profundo de amistad, que lo descubre total, a uno lo lleva a eso, a vivirlo con los demás en esa dimensión, o en esa, digamos, misma dinámica. Esto significa que de ese encuentro se sigue, de este encuentro se sigue otro encuentro. El amor a Dios y el amor al prójimo. Es un solo mandamiento, que tiene como dos expresiones. Pero dicho en el lenguaje del Papa y en el mensaje que deja, hablando a los diplomáticos o encontrándose, digamos, con las grandes figuras del mundo, de la política o de otras áreas de influencia, él insiste en la necesidad de la cultura del encuentro, que no tiene límites ni condiciones. Es cultura del encuentro por el hecho de ser seres humanos. Eso nos hace dignos. Tercero, dentro de esta cultura del encuentro es necesario privilegiar a los pobres, que son justamente los que quedan afuera de los bienes de la humanidad y de los bienes del encuentro. Entonces, si hay una verdadera cultura del encuentro, esta cultura del encuentro se hace auténtica, es auténtica cuando se preocupa de los que están al margen. Y hay que ir a buscarlos. Ahí tenemos la palabra periferia. Periferias geográficas, periferias existenciales. Geográficas hay que ir a los lugares donde están. Las existenciales, hay que abrir los ojos porque pueden estar al lado, conviviendo, en el trabajo, tal vez en el matrimonio. ¿Cómo reencontrarnos? ¿Bien? Entonces, son esas tres cosas que me parece que son como pilares sobre los cuales el Papa permanentemente actúa y transmite su mensaje. Las dos cosas, actúa y transmite su mensaje. La necesidad del reencuentro con Jesús, que le cambia la vida a uno, ¿no? Y le muestra que realmente es hermosa y tiene sentido, y caminamos hacia el encuentro pleno del amor con Él, ¿no? Esto me lleva al encuentro con nuestros hermanos, no caminamos solos, peregrinamos juntos, ¿no? No hay límites para integrarse, hay que incluir a todos. Tercero, especialmente a los más pobres, a los más vulnerables, por eso niños y ancianos, mujeres, sobre todo las que están sufriendo las consecuencias de la trata. Bueno, y todos los sufrimientos, ni hablar de las guerras. Por eso la preocupación de él, preocupación constante de él, justamente porque está amenazada la cultura del encuentro, ¿no? El problema, la referencia de él a la situación de Siria, ¿no? Y de otros lugares donde la gente padece. Por eso, cultura del encuentro, también la apertura a otras confesiones, cristianas y no cristianas, ¿no? Confesiones cristianas y también hacia el judaísmo y hacia el islam, para hablar de las grandes confesiones del mundo. Bueno, yo no soy especialista en esto, de modo que voy a ser muy breve. Asistimos a una cierta preocupación, como todos, ¿verdad? Asisto, digamos, a la misma preocupación de todos. Nosotros yo quisiera que pudiéramos trabajar mucho más en la cultura del encuentro, ¿no? Es decir, que se propiciara mucho más esta cultura, sobre todo en el ámbito de la función pública, que siempre es una función también ejemplar, modélica, como pasa en la familia. Si papá y mamá se encuentran, conversan, tienen buenos vínculos entre ellos, los hijos están serenos y aprenden cómo tienen que tratarse entre los hermanos. De algún modo eso se traslada también a la sociedad, ¿eh? Por eso de la autoridad pedimos coherencia, diálogo, transparencia, ¿verdad? Compromiso real con el bien común, ¿no?
Y agradecemos los avances que venimos teniendo, porque también los hay, ¿no? También los hay. Bueno, y ojalá que podamos llegar serenamente, como lo venimos haciendo en las últimas décadas, serenamente al 2015, para celebrar las elecciones y, bueno, y poder abrirnos a un nuevo periodo, Sí. con una imagen que salió durante estos días en los periódicos. El Papa en la ventana del Palacio Pontificio, ¿no? Con dos niños, bueno, liberando dos palomas, ¿no? Y esas dos palomas, signo de la paz, atacadas por un pájaro. Bueno, atención, ese es el mundo en que vivimos. Entonces, la propuesta del Papa es una propuesta de paz y también una alerta de no dejarnos llevar por los cuervos que llevamos adentro, en nuestros vínculos con los demás, empezando por los más sencillos y cotidianos, que es en la familia, en la pareja, con los hijos. Y de ahí, barrio, comunidad cristiana, comunidad civil, responsabilidades que tenemos en la comunidad civil, desde los funcionarios públicos hasta otras funciones sociales, educativas, sanitarias, etc. Los bendiga a ustedes, bendiga a los que trabajan en este medio, el Diario El Litoral, tanto en la parte de la prensa como en la parte de la página web, ¿no? Y a todos los que acompañan esta entrevista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.